Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, venimos del anterior que hemos cortado para dividirlo en dos y seguimos aquí con Raúl. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Parte 2. Me encanta porque a veces hemos hablado con... Bueno, hemos grabado 3 podcasts en una tarde y luego salen cada 2 semanas. Entonces es un poco indeterminado el tiempo. Bueno, Bueno, ¿qué tal hace 2 semanas? Pero en este caso lo decimos abiertamente, que sí, sí, ha estamos en la sido. misma tarde grabándolo. Bueno, quería hablar en este episodio de los grupos actuales en los que Ujú. tocas. Cuéntanos un poco, bueno, del primero, vamos con el primero, que es de versiones, y después vamos con el siguiente. Sí, bueno, hace poco entré a tocar con Wang Stomp, que bueno, es un grupo que tiene algunas canciones propias, pero versionan sobre todo pues clásicos de del blues y del rock and roll de los 60, 50, pues Little Richard, Etta James, Elvis, canciones de Doors, canciones clásicas Mm. del Sí, yo folclore americano. lo hemos estado hablando antes, que yo los vi, bueno, antes de que estuvieras tú en el grupo, y me gusta mucho el rollo del teclado ese más de los 50. Sí, muy Jerry Lee Lewis, ese Mm. estilo, total. Sí, bueno, rock and roll de toda la vida con teclado. Y le da un toque también diferente, porque a lo Sí, mejor lo que más... Los tengo que ver ahora contigo también para ver cómo qué papel hace la guitarra, pero es verdad que sí, normalmente el rock suele ser más solo guitarra y ahí sí. teclado y guitarra será una mezcla chula. Sí, bueno, a ver, es la mezcla clásica de los 50 pues eso, un poco rollo Chuck Berry, Mm. ese estilo. Te llevó mucho tiempo aprenderte todas las canciones y Pues ¿sabes qué pasa? Que como son canciones con las que algunas ya las conocías de me he antes. criado. Nunca había tocado en especial ninguna de ellas, pero me adapté pronto, porque es un género en el que me muevo bien y lo tengo muy mamado. O sea, Mm. Ya tienes el callo hecho, ¿no? Ya sí, o sea, sale y solo. también, como hacemos también mucho blues, juega mucho el papel de la improvisación, que también es una de las cosas que más me gusta hacer. Sí. Entonces, O sea, en el directo sí, sí, haces la improvisación. yo suelo improvisar en todos los directos que hago. No digo todo el tiempo, hay Mm. conciertos y grupos en los que puedo improvisar más o menos, pero siempre me gusta tener una parte de improvisación. Como una ventana ahí abierta Sí, a porque meter cosas nuevas, ¿sí? para mí es el directo. Ya. No hacer dos conciertos iguales me parece algo guay y exclusivo. Mm. Claro, y es más divertido y más desafiante también. Sí, Estás todo el rato pendiente, innovando. sí. Y tiene que ver mucho con cómo estás en ese momento. Claro. Que eso mola para bien y para mal, ¿eh? Que esté vivo también, claro, Sí. el concierto. Hay una anécdota de Jack White que decía que él nunca se ponía las púas en el palo del micro Ujú. porque quería que si a lo mejor estaba tocando se le escapaba una púa, no cogerla rápido y hacer como si no pasara nada. Entonces se las ponía en la batería, detrás, lo más Y lejos posible, para que si le pasara, pues tenía que ir a la batería y tenía que cambiar un poco su forma de tocar. Y me recordaba lo que has dicho de que sí, cada concierto tiene que ser diferente sí. y dar ese espacio. A ver, está todo. Tiene que estar todo ensayado y un poco maquetado, Claro, ¿no? Que sí, no a nivel es. general. Pero siempre hay pequeños huecos Mm. donde cabe eso. ¿Y qué es? A lo mejor en solos o en... Sí, suele ser solos, claro, en mi caso suele ser solos. Solos o partes de improvisación, incluso finales de canción, ¿eh? Hay finales Sí, de canción que, pues no sé, tiro por un lado ya ver dónde lleva. y a ver dónde va la cosa, ¿sabes? A mí me gusta mucho y me parece como el nivel de entendimiento más alto. Cuando en un grupo, solo con mirarte, por eso lo que tú dices, vas por otro sitio y el batería, y solo mirándote ya sabes cómo vas a acabar o Claro, más o menos dejarle el espacio a cada uno para que haga su parte. claro, esto también hay que destacar que se hace con gente con la que llevan mucho tocando o Claro. tienen mucha complicidad porque si te contratan para hacer un bolo, yo qué sé, Nah, boda, bautizos y comunión. claro, es con gente que a lo mejor no has hecho nunca un repertorio. Tampoco sé Claro, si me pondría a improvisar. Bueno, y quizás en algún pequeño hueco sí, pero no tiraría desde un final hasta... ya.
Sí, sí, es muy importante que haya ese entendimiento y Ujú. esa confianza. Y bueno, el otro grupo, Malditería, cuéntanos un poco también. Bueno, si quieres irte un poco a cómo surgió, porque sí que es un proyecto más con canciones propias, ¿no? Sí, sí, a ver, Malditería es el proyecto actual donde, pues eso, donde es un poco más creativo, ¿no? Donde volcamos más las inquietudes creativas. Mm, Y surgió a raíz de otro grupo anterior que se llamaba Escaqueados, que era un grupo más de ska punk, y yo también le metía mucho rock. Y bueno, cuando empezó un poco a flojear el proyecto, no necesariamente por eso, porque yo ya tenía otras inquietudes también y tenía bastantes canciones compuestas y demás, pues conforme se fue acabando un grupo, pues yo fui sacando esas canciones y se lo dije al bajista y al cantante y empezamos a trabajar así. Empezamos a trabajar así, luego dio la casualidad de que estaba estudiando sonido en Gandía mm. y uno de los trabajos era grabar una canción. Y dije, ostras, pues vamos a probar, yo tengo estas canciones, estamos iniciando este proyecto, Vamos a aprovechar. vamos a aprovechar a ver qué tal. Y justo vivía con Nando, Mm. y Nando, Que es el aparte, anterior batería, claro, actualmente bajista. aparte de tocar el bajo, que es su instrumento mater, pues también tocaba la batería. Y nos faltaba la batería y le dijimos, ostras, pues tío, 20 pruebas y lo grabamos. Y así se formó. El tema nos gustó, yo tenía más temas, fuimos arreglándolos entre todos Mm. y hasta grabar hasta tener un disco. O sea que nació ya bien porque nació con una canción. Claro, ya Sí, nació con grabando una canciones. canción. Sí, sí, sí. Qué guay. Y bueno, ¿qué canción era? ¿Se puede escuchar actualmente o la que Sí, grabasteis? sí, 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 la primera canción era, o sea, no esa grabación porque luego la grabamos en un disco, Mm, pero la primera canción es la de Cuando caiga la noche. vale, que está en el primer disco, Sí. ¿no? Vale. ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, ¿empezasteis a tocar o hicisteis algún concierto antes de grabar el primer disco o fue ya directamente? No, nosotros empezamos, teníamos claro que queríamos grabar el disco, preparar un directo y hacer una gira. Sí. O sea, Como queríamos seguir empezar, ese proceso, ¿no? sí, Todos los queríamos pasos. empezar a trabajar así como no habíamos trabajado nunca así, pero queríamos hacerlo como los grupos que admiramos. Mm. Y os pilló la pandemia, ¿no? Sí, Bastante fuerte por en medio. imagínate, sacamos todas las canciones, grabamos el disco con todo el esfuerzo, toda la ilusión. Lo que terminaste de grabar antes de que acabara la pandemia. Sí, sí, Ah, vale. sí, sí. La pandemia vino cuando íbamos a estrenar el disco, que se tuvo que posponer el Con estreno. las fechas para tocar ya. Claro, había ya un planteamiento de gira. Se tuvo Mm, que posponer el estreno, posponer fechas y todo. claro. Fue un palo porque con toda la ilusión que íbamos súper enfilados, pues de repente, ostras. Mm, Y además recuerdo un poco la crisis de decir, ostras, ahora que vamos a empezar a hacer todo esto, había mucha psicosis y la gente decía que incluso puede ser que los conciertos multitudinarios no volviesen nunca en la vida. ya. Y yo digo, joder, me meto en todo esto por fin y ahora no voy a poder serlo. Claro, era como que estabas culminando un poco el final, bueno, el Sí, final al principio, según se mire, de un sueño y de repente te pusieron sí, el muro, total, ¿no? Ahí total. delante. Mm. Pero bueno, ¿Y cómo lo llevasteis en el grupo? O sea, ¿cómo lo... A nivel de, pues eso, de tratar, o sea, de intentar hacer lo mejor posible, intentar hacer lo que podíais. claro, totalmente, pues con toda la ilusión que llevábamos y tal, no nos vinimos abajo, dijimos, vale, no se puede salir a tocar, pues nos inventamos las COVID sessions, que eran pues reinterpretaciones Así, yo de, creo que vi alguna de Tarque, puede ser, sí, alguna, sí. reinterpretaciones de canciones que nos gustan, cada uno escogía una y la reinterpretábamos, era como una cover pero a nuestra forma. Y la grabábamos en el local, en directo, y la sacábamos. O sea, era como un poco la forma de hacer un directo sin poder Claro. hacerlo. Sonaba muy bien, ¿no? Para ser grabado en el local.
Yo me acuerdo de Sí, escucharlo hombre, luego tenía su mezcla y su proceso, pero Pero grabáis en directo en el local, sí, tocando todos a la vez y... sí. Bueno, habían algunas tomas que a lo mejor se limpiaban, Ah, vale. pero sí. Eh, la El, base era el directo. grueso era en el Sí, directo, ¿no? Sí sí, sí. que fue buenísimo cuando empezó el boom de los conciertos en Instagram y Claro, es que la gente era, haciendo acústicos, tal. la gente era... Además hay una anécdota guapa con eso porque dijimos, ostras, vamos a hacer lo que sea. Y fuimos al local y era la época ya que te podías juntar si eras del mismo núcleo familiar o Sí. sí, unas restricciones de estas súper extrañas. Y vino la policía y nos dijo, ¿Vivís juntos? claro, nos dijo básicamente eso. Y teníamos tan claro lo que queríamos que les dije, si viviésemos juntos no tendríamos ningún problema, ¿no? Y dijeron, en teoría no. Pues al día siguiente estábamos empadronándonos todos en casa del batería Hostia. para poder volver a Qué ir a bueno para poder grabar volver a juntaros. y hacer las COVID sessions, y si venía la policía enseñarle, íbamos todos con el papel Del padrón. del padrón. Si venía le decíamos, mira, somos un núcleo familiar. Qué bueno, Era tan claro. absurdo como eso, pero Fue el primer día justo que os dejaron salir, ya os fueron a pedir lo del... O sea, si vivíais juntos, no sé si si fue erais el del mismo primero o el padrón. segundo, pero la primera COVID session sí. Qué bueno. Claro, y entonces ahí os planteasteis que si no lo hacíais eso, todos los días os iban Claro, o sea, a decir nosotros, algo. Ya. nosotros no íbamos a parar máquinas ni dejar de trabajar. Y claro, eran cosas tan absurdas que al final, pues, medidas Como a absurdas, medidas solución absurdas absurda. soluciones. Ya ves. Es que ahí yo tengo la sensación de que ahí fue como muy sobre la marcha. O sea, se iban poniendo medidas, se iban inventando cosas un poco sobre lo que veían Sí, a que ver, es que podía cuadrar. al Y lo que final, tú dices, llegaba a un punto en el que habían cosas absurdas que no tenían demasiado claro, sentido. a ver, lo veo lógico porque al final es una situación nueva, Claro, mundialmente, pero claro, pues era todo un poco, sí, pero a veces faltaba cierto sentido común claro. en las medidas. Ujú. Qué bueno, o sea que claro, eso es una muestra de las ganas y El compromiso, sí, del sí. compromiso con el proyecto. Sí, sí, total, cuando empezamos fue eso, nos reunimos y hablamos sobre el compromiso y dijimos de ir a por todas y de hacer algo muy serio, si no, no lo hacíamos. Claro. Y volvemos a lo de que lo has mencionado un poco antes, lo de la grabación del disco. Sí, ¿Cómo fue, aunque bueno, no era tu primera vez, ¿no? Porque ya grabaste con el sí. anterior grupo, pero ¿cómo fue ese momento en el estudio o en un estudio un poco más profesional? Sí, pues a ver, yo justo acabé, acabé sonido. Que ya estaba familiarizado en cierta Sí, manera con eso, porque lo sí, estudiaste durante 2 años. sí, aparte el mundo del estudio siempre me ha gustado mucho y he sido muy friki y he aprendido mucho sobre En eso. casa tenías y tienes Sí, siempre home tengo studio. un home studio para mí. Siempre trabajo ahí, me lo monto ahí, pero luego aparte para grabar cosas serias también contamos con... Ahora Nando tiene su propio estudio después ¿Sí? de los años y también ¿Aquí en Ibi? en Castalla. En Castellón. Y también yo he trabajado en otros estudios Que los conoces y tienes claro, confianza con ellos. sí. Y eso fue, pues acabé el esto de sonido, el módulo, y tuve la suerte, gracias al tutor, que me hice muy amigo de él, porque yo le dije que quería hacer las prácticas en un estudio y me dijo que es que los estudios estaban muy limitados, que hacer prácticas en un estudio era muy difícil. Y como nos hicimos muy amigos, me dijo que me iba a hacer el favor, que tenía otro amigo que tenía un estudio y, y me coló por ahí. Y entré al estudio y al principio el tío no sabía ni que iba, ¿sabes? Sí. Y me dijo en plan, ¿qué haces tú aquí? Qué Y bueno. recuerdo los inicios que fueron duros porque era en plan, pues tampoco les hacía excesivamente gracia que estuviese por allí, ¿no? Porque estaban grabando ellos proyectos de otra gente. Sí, porque no se esperaban, también lo entiendo, ¿no? Sí, sobre todo cuando no te conocen, ¿no? Al Claro, principio. pero poco a poco pasé de soldar cables a empezar a grabar, a empezar a mezclar. Me hice muy amigo del dueño, que era Agustín Amat.
hasta tal punto de que mientras yo estaba en el estudio, le dije a estos, vamos a grabar una maqueta, que la grabamos joinando en el local, y vamos a preparárselo todo, y un día voy a llegar al estudio y se lo voy a presentar y se lo voy a poner en la mesa. Y le voy a decir que a ver... Proponerle que grabéis sí, allí. Sí, y no solo eso, sino producirlo con él. Y así fue. Llegó el día, se lo enseñé y me llamó a los 2 días que quería hablar con nosotros y tal. Fuimos, cerramos todo el tema de la producción y empezamos a grabar ahí. Y lo produjimos él y yo. Qué bueno. ¿Y dónde está el estudio? Está en Elda. Vale. Él ha sido un productor de la movida, ha trabajado mucho allí y... Ostras, es un tío que me ha enseñado mucho, ¿sabes? He aprendido muchísimo con él. Y aparte que he hecho una amistad pues muy grande con él. Sí, además es muy guay porque entiendes también, claro, la parte de la producción y la manejas y que eso en los músicos no siempre pasa. Claro. Ya. No, hay gente que no tiene esa inquietud, pero por ejemplo, a mí la producción, como está muy ligada a la composición y al sonido, es que es un poco el punto intermedio, entonces es una de las cosas que más disfruto haciendo. Y de hecho luego he hecho producciones como freelance en ese estudio. Sí. O sea, ayudándoles también para otros grupos. Sí, eso me ha gustado siempre. De hecho, pues hay grupos que me llaman y para arreglar canciones o para hacer un poco la producción. Claro, al final es otra vía, sí, de la música. Sí, ¿verdad? sí. Y además me gusta mucho. Porque es muy creativa también y... Claro. Y cuando lo estudiaste el ciclo, sí que tenías ya en mente también lo de los grupos y... Sí, yo siempre... Y lo de tocar, eso siempre, ¿no? O sea, pensabas que el ciclo era también como una complementación de tocar. Sí, yo lo veía como una herramienta porque yo quería ser músico, tocar mucho en directo y aparte es que el estudio, desde que grabé el primer disco, flipé y me encantó. Entonces, era la pieza que faltaba, ¿no? La parte técnica para comprender todo. Claro. Y a raíz de ahí, pues entrar en estudios, en producciones, en arreglos. ¿Y cómo es un día de grabación de un disco, un poco así general? Pues es bastante duro porque... ¿Grabasteis por partes, cada uno su instrumento? Sí. El primer disco lo grabamos por partes, sí. Y es duro porque la gente piensa que es algo fácil pero que va. O sea, tienes que ir, primero se graban las guías y luego se empieza a trabajar y a producir el tema. ¿Las guías son de todos los instrumentos o solo de batería? Se suele hacer guitarra y voz. Vale, guitarra y voz. Y metrónomo. Entonces luego ya el batería no se pierde y va al metrónomo. Yeah. Y es duro porque muchas veces te topas con una piedra. Por eso yo la figura del productor la tengo muy asimilada porque no veo claro trabajar sin un productor, ¿sabes? Creo que tiene que haber alguien, un poco una figura externa guiando. Claro. Son muchas opiniones, son canciones con las que no eres objetivo. Ya. Sí, sobre todo para eso es importante, porque al final tiene que haber alguien que lo vea desde fuera. Sí. Tú si has estado con las canciones, escribiéndolas y tocándolas, ensayándolas, pues al final lleva mucho tiempo con esa canción y lo que dices tú no lo ves de manera objetiva. Claro. Necesitas esa visión de fuera. Y luego, a ver, lo que pasa en el estudio es que hay veces que te encuentras con un muro que es frustrante, ¿no? Que es cuando intentas sacar algo que no sale y le intentas dar la vuelta pero son muchas horas hasta que das con la clave o no. Pero a mí es una de las cosas que más me gusta. Claro, también la putada si tienes el tiempo limitado porque te cuesta tanto dinero, ahí ya tienes menos posibilidades de desarrollar. Claro, yo he tenido la suerte de trabajar siempre con un tiempo ilimitado. Claro. Pero si no... Más amplio. Claro, si no lo que se hace es producir fuera del estudio. Se produce fuera del estudio, se hace una preproducción. Para ya tenerlo todo claro cuando llegues y ejecutar directamente. Claro, que eso también lo hemos hecho en el segundo disco, por ejemplo, que hemos grabado
baterías en un estudio bastante grande y lo que tú dices, o sea, el tiempo es oro, nunca mejor dicho. Entonces, Cada segundo es un símbolo del dólar, ¿no? sí, entonces tienes que ir con las cosas muy claras y de hecho no solo un día. O sea, contratamos creo que 3 días y se grabaron en 2. Ya. A piñón ahí. Claro, pero ya vas con la idea más clara. Claro, y también supongo que no es lo mismo grabar la primera vez que ya cuando... Claro. O sea, el segundo... Sí, pero... Supongo que ya también lo tienen más claro. Al final es un poco... Pues tu experiencia también en el estudio no sería lo mismo que si hubiera sido... Que a lo mejor para tus compañeros, que si era la primera vez que iban. Sí, total. O sea, es que lo del estudio... Todo el mundo cree que está preparado hasta que entra. Y yo lo veo como... Fíjate. Lo veo más salto evolutivo que incluso hacer directos. O sea, hacer directos te va forjando muy poquito a poco y te va dando muchas tablas en los escenarios. Pero creo que el salto de nivel yo lo visualizo por discos. De cada disco sales con un nivel superior seguro. De cada experiencia en el estudio. Sí, porque son tantas horas y tanta dedicación que es que evoluciona, sí, 100%. Claro, y además donde creas lo que, o sea, al final es en el estudio, porque luego en el directo lo que haces un poco es ejecutar lo que has grabado. Claro. Pero donde lo vas creando, bueno, cuando compones las canciones y cuando luego lo grabas. Sí, pero después de una producción te das cuenta de muchas cosas. Y luego, claro, luego está la parte de interpretarlo y trabajar el directo y... Claro. Y el rock and roll. El directo es muy... A mí se me ocurre lo que has dicho de grabarlo. Que es un poco como las pelis. Que tú cuando ves una peli dura 1 hora y media y está toda con su sentido y con su recorrido. Pues los discos es un poco igual. A lo mejor el disco dura 40 minutos y tú lo escuchas todo seguido y te crees que lo han grabado así. Pero luego a lo mejor grabas cada día una canción, cada día una parte... Grabas la canción entera y luego piensas al tiempo, pues estos arreglos quedarían bien, llamas a este para que venga y meta este arreglo, o sea, es como todo muy por partes. Es alucinante. Y te tiras a lo mejor 3 meses o 4 para grabar una cosa que se escucha en 40 minutos, ¿no? Es alucinante. Sería un buen experimento hacer, ¿eh? Si pusieras un cronómetro desde el momento que sale la primera nota hasta que haces, no te voy a decir ni un disco, hasta que grabas una canción. Ya. La cantidad de tiempo que pasa. Una canción de 3 minutos te aseguro que pueden ser, si sumas, semanas, meses. Ya ves. Es que eso no se sabe, la mayoría de la gente no lo sabe. O no lo conoce, pero es algo... Flipante. Claro, súper trabajoso y que lleva mucho tiempo. Imagínate una película o... Wow. Ya ves. Y... En el... Bueno, lo que hablabas antes del rock and roll, vamos a ir a las... a las giras, a la carretera. ¿Cuándo fue...? Bueno, ¿cuál fue el primer concierto que hiciste con Malditeri? Fue ya después de la pandemia, ¿no? Sí. Final de 2020, por ahí. Fue el rollo post pandemia que el primer Que concierto había que llegar a casa a las 10, ¿no? A las 11. No lo recuerdo, sí, creo que sí. Pero fue ya con la gente sentada y mascarillas y distancia de seguridad y tal. O sea, imagínate, ¿eh? El primer concierto de tu banda de que rock. Estás ahí a tope, que ya ves. Así. Que quieres tirarte al público, ¿no? Y hacer crowdsurfing de pues todos con mascarillas. Sí. Fue pues muy lejano de cómo nos lo habíamos imaginado, pero... Ya es que nadie se imaginaba eso, es lo que hemos hablado antes, claro. Pero muy guay, porque al final alquilamos una sala y hicimos sold out, o sea, es que había muchas ganas de salir y yo creo que la gente también tenía muchas ganas de ver lo que estábamos haciendo, porque llevábamos mucho tiempo dando la brasa. Hay algo curioso que yo a veces me pregunto que la pandemia vino bien para la música, tío. Porque yo me acuerdo, o sea, pienso, y te voy a exponer por qué. Hace años el Within Center lo llenaban 4 artistas. Y hoy en día un Within Center lo llena, o sea, un montón de artistas. Y es como que todas las ventas de entradas de los conciertos se han incrementado. Y yo creo que viene en parte por lo que has dicho antes, de que la gente tenía tantas ganas durante tanto tiempo, que cuando ya pudo, finalmente, querían ir a todo. Sí, yo creo que la gente también le da el plus. Como que ha tenido un boom ahí. Sí, la música en directo. Se le da el plus de valía, ¿no? A la música en directo.
pese a que las condiciones siguen siendo muy precarias, pero bueno, eso es Ya. otro tema. Pero Como que no hay una escena, una industria de la música en directo en España, ¿verdad? Hay como no, sitios concretos, pero no, es que está muy... no hay mucho una red. Hay como un élite y todo lo que viene detrás. Y todo lo que viene detrás puede ser gente que mueve mucho, ¿eh? Pero no está en la Claro. élite. Mm. ¿Sabes? Sí, una gira de salas, a lo mejor que veas, ya mueve mucha... Sí, pero que aún mucho así hay público. gente con condiciones precarias, ¿sabes? Precarias. Sí, está como lo que dices tú, o la élite, o lo super pro, o ya lo otro es Sí, bajo. sí. No hay término medio, sí. No hay clase No, media. no hay clase media para nada. De hecho, hay gente que escuchas y admiras y piensas que está en la élite y que va. O sea, luego Ya. hablas con esa gente y cuando te dedicas un poco a eso descubres toda la mierda que hay detrás y dices, ostras, Bueno, y ya si hablas del rock, concretamente, en España. hay Sí, sí. nombres súper conocidos que te dicen, tío, yo me voy a Zaragoza y estoy pensando igual que tú si voy a Palmar o no, ¿sabes? Ya. Por poner un ejemplo. Pero... Sí, que a lo mejor es gente con nombre de años y que Ujú. tú no pensarías que están en esa situación, pero Sí, sí. luego la realidad es otra, sí, verdad. Mm. Y cuando salisteis de aquí, de la zona de la Comunidad Valenciana y eso, ¿dónde fue? Pues Que claro, te estoy preguntando por fechas ya, os lo digo fatal. y nombre, pero bueno, o si no algún concierto que recuerdes concreto, de que te impactara o que, no sé, A ver, que disfrutaran recuerdo... mucho. Ah, mira, ya sé. Creo que la primera vez que salimos fue a Madrid. Creo. Mm, Sí, a la Sala del Perro. Y bueno, que más me impactó fue, hicimos una mini gira por el País Vasco. mm. Y eso fue bestial. Bestial, porque imagínate en el primer disco poder hacer eso y vivir toda esa experiencia estuvo muy guay. Aparte que también allí, pues el rock es otra historia, ¿no? Ya, hay más cultura de... Sí. Pese que éramos una banda emergente igual, que no te estoy hablando que llenamos que grandes fuisteis salas. ya. Sí, Pero pero ya se nota lo que hablamos antes, ¿no? De la infraestructura sí, que sí. hay. Está como más preparada. Sí, porque ellos se supan de cada día. Quiero decir, estábamos tocando esa noche en Bilbao y habían como 10 conciertos más Ya. de bandas grandes, pequeñas, medianas Mm. y de ese estilo hablo. O sea, Sí, yo aquí lo pienso a veces, tío, que en la ciudad de Alicante, o sea, la mayoría de las giras, Murcia y Valencia, pero en la ciudad de Alicante casi no se hacen conciertos en Alicante ya no quedan... digo de bandas internacionales, sino de bandas nacionales incluso. En Alicante hay muy poquitas salas así que estén haciendo, que lleven ese movimiento. Mm. Está la marea, estéreo, Y para de contar. O sea, luego tienes en salas como la Elche de sí que hay One, alguna más. Sí, claro, pero da igual. pero eso ya es una infraestructura mucho más grande, ¿no? Es para un circuito de salas del que estamos hablando, ¿no? Claro, una sala muy grande. Y bueno, ¿alguna experiencia así chocante o en la gira? De todo. O sea, de llegar el Claro, sobre primer todo día. supongo que la primera vez, ¿no? La primera gira, pues que todo es entre comillas nuevo, pues te impacta todo más. Claro, o sea, fíjate lo de Bilbao, ¿no? Que teníamos varias fechas cerradas y llegamos el primer día y conocemos allí un poco al manager de la zona que nos llevaba. Mm. Ah, lo hacíais a través de una persona que os iba como contratando en Sí. las diferentes salas y hablando un poco, ¿no? Con ellos. Sí, a ver, nosotros siempre hemos trabajado con managers. Esa parte también me interesa, de que la gente Sí. entienda cómo funciona la contratación de un grupo en los conciertos y Sí, eso. bueno, ahora estamos, ya te digo, ahora estamos auto todo. Sí, Sí, pero hasta hace bien poco hemos trabajado siempre con una persona que se encargaba pues de la contratación, luego otra persona que se encarga de la prensa. Es un poco dividir porque un trabajo, o sea, un grupo es una infinidad de trabajo claro, es una empresa al bestial. final. Y al final, tío, hacer canciones, grabarlas, tocar por ahí, montar, estar al pendiente del equipo, publicar en redes, conseguir conciertos, entrevistas. O sea, es que es una locura. Tienes que dividir un poco las tareas porque si no... Sí, hay grupos también que lo hacen como
cada parte un miembro, ¿no? Para Sí. que no sea todo... Sí, nosotros Solo una ahora nos persona. estamos moviendo un poco así, pero hasta hace poco necesitábamos eso, un poco dividir, porque es que... Y, y bueno, pues en este caso teníamos nuestra manager y tal, y se puso en contacto con otro manager de por allí que organiza un poco lo que es el tour de esa zona, porque es como... es su zona. Conoce bien lo que hay y por dónde Es moverse. un poco tour manager también, ¿no? Que se encargan de Sí. la gira concreto. Sí. Mm. Y, y llegamos el primer día allí, pues con una emoción después de la pandemia, la primera vez que tocábamos tan lejos con el grupo y demás, pues llegamos, conocimos al manager este y bueno, pues nos pusimos hasta arriba. Entonces, Pero ¿qué esa noche pasa? tocabais. Esa noche no, pero nadie se acordaba de que mañana a las 8, que al día siguiente a las 8 teníamos una entrevista en una radio importante de Bilbao, ¿sabes? Hostia. Y claro, pues imagínate, llegamos a casa a las 6, no sé. Descansamos una hora y al día siguiente tenías que ver la entrevista. O sea, eso era Resident Evil. Pero era solo audio, ¿no? Sí, Si da radio. sí, pero bueno, de esas, Mejor. de esas miles. Miles. Ya. Y en la prensa, que bueno, que habéis hecho así algo que te haya también llamado la atención de prensa, a lo mejor alguna entrevista, pues un periódico, una revista, radio. Bueno, hemos hecho los conciertos de Radio 3. Sí, es verdad. Eh, Que eso a nivel del rock en España es sí, un paso importante, sí. sí. A ver, para los frikis como nosotros sí, que hemos visto muchos grupos ahí, tío. Ya. Y hemos hecho, es que entrevistas prácticamente, pues para radio española también hemos hecho. No sé, hemos hecho entrevistas con muchos medios. ¿Y lo de los conciertos de Radio 3 era como... o sea, era parecido a un concierto o más a una grabación? Pues fue raro porque después de pandemia ya no iba público. Mm. Entonces eso ¿No había nadie? No. Ah, vale. Ponían como enlatado ruido o no tampoco, pone ni ni enlatado. eso. No. Joder. Podrían Pero, poner algo. pero es muy raro porque es la primera vez que hacemos un concierto con actitud de concierto para 4 Claro. personas que habían. Sí que es verdad que tuvimos suerte y justo esa mañana vinieron gente de prácticas de sonido, de grabación. Ah, sí. Y pasó como una clase mientras O grabábamos. sea, que había más gente que de normal, por lo menos. Pasaron como a lo mejor 20 personas o 30 personas, que ya dices, ostras. Pero se quedaron, ¿no? Se quedaron un poco. tema o dos y ya está. Hostia, qué bueno. Mm. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿se hace alguna prueba previa antes? O... Sí, llegas allí, la verdad el trato muy guay. Ahí notas cuando no hay precariedad ya, porque llegas y, joder, pues hay gente muy atenta de tu equipo, de descargar, de... Luego hay una chica de producción que te lleva pues, al camerino, te explica un poco cómo funciona. Tienes todo tipo de necesidades cubiertas y es como un poco la que se encarga de que todo esté bien. Y luego, pues eso, se hace muy temprano, eso sí, tienes que estar Sí. como a las 8 allí. Esto es una putada, sobre todo por cantar. Porque cantar Sí. pronto por la mañana... Jodido. A ver, ¿sabes qué pasa? Que tienes que estar muy temprano, pero a lo mejor La hasta grabación las, es a mediodía, a lo mejor, ¿no? hasta las 11 no grabas, hasta Ah, las 10. Entonces te da tiempo a calentar un poco la voz y a soltarte. Pero eso es una experiencia diferente. Pero muy, muy guay, la verdad. Luego mola porque tienes un equipo técnico que, joder, no te lo encuentras siempre. Entonces, claro. siempre te oyes bien. Ya. Y lleváis... Bueno, es por monitor, ¿no? Ahí usamos Iner. Iner. Y de normal nosotros empezamos la primera gira usando Iner también. Mm. Sí que es verdad que la última la estamos haciendo sin Iner. Porque hay salas más pequeñas que Que no hace tanta falta. no sé, el sonido es distinto, ¿sabes? Eso es que... Bueno, la gente
que a lo mejor va a conciertos, mucha gente no lo conocerá, pero el in-ear es como una especie de pinganillo, ¿no? De auricular Sí. que llevan para escucharte la mezcla de lo que estás tocando. Correcto. Porque si no en el escenario te perderías un poco. Sí. Y lo que es así menos profesional, lo que hacen es llevar un monitor que es como un altavoz justo delante de ellos para escuchar por ahí la mezcla que escucharían por el auricular. No es que sea más o menos profesional, porque hay artistas que no les gusta el in-ear. Pero... Porque te aísla a lo mejor mucho, ¿no? Sí. De lo que viene fuera y no te enteras de que hay público casi, si no quieres. A ver, siempre nosotros ponemos un micro apuntando al público cuando usamos in-ear para que se mete también por... Se meta en el ambiente, el sonido del ambiente. Claro, para escuchar un poco también por la gente, el ambiente, ¿sabes? Ya. Para estar un poco conectado con el público. Si no estarías Pero totalmente aislado. Claro, yo a veces he tocado, bueno, en el Teatro Río, por ejemplo, que tocaba yo con la guitarra acústica y cantaba. Y claro, tenía el monitor delante. Y no sé, incluso a veces no sentía que me escuchaba demasiado bien. El in-ear no lo he probado, pero supongo que, claro, al final el llevarlo en la oreja todo el rato es como mucho más, está mucho más presente en lo que es el concierto, mucho más metido. Es que, ¿sabes qué pasa? Nosotros dejamos de usar in-ear porque creo que es algo para lo que tienes que llevar tu propio técnico. Y nosotros sí que hemos llevado a muchos conciertos. Para que te lo regule, te lo Sí. ajuste. Bien. Tienen que hacerte una buena mezcla ahí dentro, si no estás muy vendido. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hemos ido con nuestro propio técnico ha sido todo muy fácil. Llevas el in-ear y enseguida, ¡pam! Pero cuando vas a hacer salas y tal, que no tienes la posibilidad de llevar tu técnico, pues hemos preferido usar monitores. Porque ahí no hay trampa. ¿Y os adaptáis más o menos bien a los dos? Sí, la verdad es que nosotros somos versátiles en ese aspecto. En plan, hemos tocado en condiciones infrahumanas. Habéis hecho la mili del rock, ¿no? Sí, pues, porque ya te digo, estamos acostumbrados y no nos supone tampoco... Al principio sí que era un poco más caos, ¿no? Ya teníamos todo montado como queríamos que fuese y de repente llegaba una situación que no podías usar el in-ear pero ahora ya es que te da más igual, ¿no? Sí, sí, como que van más rodado también. Con tener una referencia un poco clara, pero que muchas veces he tocado conciertos sin oír prácticamente nada. Ya. ¿Y en el escenario cómo te sientes? O cómo, no sé, cuando te subes. Es una sensación... Mola, yo lo comparo como una droga, porque... Es adictivo. Aparte de que es adictivo, es lo más parecido que conozco porque no existe nada. No hay problemas, o sea, tu mente está 100% ahí. Al principio está en plan nervioso y no es todo tan guapo. Claro. Pero una vez ya te subes y fluye, ¿no? Pero al segundo tema estás en una ola. A ver, también me ha pasado de todo, también hay veces de sufrir. También hace poco se me fue una pieza de una guitarra, no tenía de repuesto y tuve que hacer todo el bolo con la guitarra así, ¿sabes? ¿Una pieza de qué? Era una clavija. Ah, vale. Que llevo un clavijero de seguridad y no sé por qué motivo se fue. Saltó. Y no conseguí afinarla. Pero bueno, ahí tiras de tablas también y transportas todo a otras cuerdas y te olvidas de esa cuerda. Ya. Pero no estás a gusto, ¿sabes? O sea, como en una cuerda inutilizada, ¿no? Sí. Hostia. Claro. Sí. Pero ya no estás tan a gusto. Estás un poco sufriendo, pero bueno, también luego es un poco también el reto, ¿no? Que dices, uff. Sí, luego también te da fuerza superar eso, porque dices, Sí. joder, si lo he mantenido bien, lo he podido manejar. Y hay una frase muy buena que dice que los músicos no cobran por tocar, los músicos cobran por todo lo que hay antes de tocar. O sea, no cobras por la hora y media que tocas, sino por las 22 horas y media de que si el viaje, que si cargar y descargar, que si... Sí, tocar es lo que de eso no menos. se ve, pero también es Tocar una parte al final importante. es lo de menos. Cuando tú llegas a una ciudad, te vas a la sala a probar sin dormir y sin nada, montas y a las 2 horas tienes el bolo. Son muchas horas. Igual tardas 4 horas en ir a Madrid o 5 en furgo. Claro. Tardas 2 en montar y tardas otras 2 en hacer el concierto y otras 2 en desmontar y cargar. Es que si te vas haciendo la península, yo lo flipo, las giras.
Es duro, es Y duro. aquí también, que estamos como en una punta, pues si tú estás en Madrid todo es más sencillo, porque está como todo más o menos a la misma distancia. Pero estás lejos, en Andalucía o en el País Vasco, y vas de un sitio al otro, Es son muchas duro. horas. Sí, yo recuerdo, aparte, por ejemplo, el País Vasco, que fue hacer fecha tras fecha tras fecha, que se te juntaban a lo mejor 3 o 4, y ostras, nosotros no llevamos backliners, ni, o sea, la gente que está un poco más arriba sí que coge, los llevan, van al hotel, se duchan tranquilamente, se Y cambian, les montan y desmontan. montan, desmontan, prueban, ellos llegan y está todo funcionando. Nosotros no, nosotros tenemos que llegar, descargar, montar, muchas veces hacer hasta la prueba, no solo nosotros como músicos, sino como técnicos. Mm. Luego, si te da tiempo, te duchas, tocas, y luego enseguida tienes que desmontar y volver a cargar. Y al día siguiente lo mismo, ¿eh? Sí, es que es lo que. O sea, es lo que hablábamos, que lo del escenario es algo que yo creo que todo el mundo debería de probar, pues, por lo menos una vez, porque es una sensación muy guay y que te da mucha fuerza y tal, pero todo lo que no se ve, que es lo otro, también es duro. Sí, sí. Sí, Se ve como la cara buena y la cara brillante, pero claro. el resto es jodido, sí, sí. Sobre todo, claro, yo me imagino lo que tú has dicho, un artista ya consolidado al final solo toca. Sí, claro. Porque todo lo demás tiene un equipo que se lo hace, pero... Y creo que también es lo que tiene que ser. A ver, creo que las dos cosas están bien, porque pasar por ahí, o sea, no creo en ir directo a lo otro. Mm, Porque pasar por ahí te da unas tablas flipantes. Sabes cómo funciona todo. Has pasado claro. por todos los puestos. Conoces tu equipo. Sabes todos los problemas que pueden haber y cómo funciona. Te da una visión más global de todo y siempre Sí. es positivo, claro. Pero luego me parece muy positivo el estar concienciado desde el minuto en que te levantas en el concierto. Y no pensar en nada más. Ni tener que estar pensando en la taquilla. Ya. Ni en el ampli que no te va. Ni en cómo pongo el micro hoy. Ni... Para poder ofrecer un mejor espectáculo, que al Claro. final es lo más importante de lo que haces. Claro. Mm. Que al Sí. final nosotros somos raudos y jóvenes, pero yo que sé, un artista con... 50, 60, sí. Pues, joder, cuesta mucho sacar Ya. todo adelante haciendo todo eso. Claro, al final lo óptimo, lo guay sería que tú tuvieras, lo que dices tú, 10 años a lo mejor de más de garitos, de hacerlo un poco tú todo, y a partir de ahí pues ya te vayas poco a poco Sí, sí. quitando de lo otro. Pero no siempre pasa. A veces hay gente, hay grupos que a lo mejor tocan y en 6 meses ya llenan estadios, y otro grupo que está tocando 40 o 50 años. Y Sí. no. A ver, por mi parte, contento porque como disfruto de la parte técnica y artística de la que me gusta las Claro. dos cosas, Mm. yo para eso soy súper agradecido. O sea, lo disfruto todo. Sí. Pero sí que hay gente que le parece más un coñazo. Sí, al final yo creo que para todo lo que hagas, la clave y el secreto tiene que estar en que primero, tal y como está hoy en día, lo disfrutes y Sí. lo hagas porque te gusta, y luego si va viniendo más cosas, pues ya... Claro. Sí, porque si no, te digo que te vas a cansar muy rápido, ¿eh? Si haces esto por el éxito, la fama o cualquier historia así, se te va a quitar la tontería en dos veranos. Vas a decir, pero esto no era lo que yo me esperaba. Claro. ¿Esto qué es? Qué bueno, sí, es verdad. Pues con esta reflexión maravillosa acabamos. Bueno, muchas gracias por venir al podcast. Nada, a ti por invitarme. Han sido 2 charlas ahí muy guays, y nada, buena suerte también en los conciertos que tienes por delante. Pues muchísimas gracias y espero verte en alguno. Sí, seguro que sí. Bueno, los que escucháis, muchas gracias por estar ahí, y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.